Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Antes que empiece a tocar la banda, quiero que lo cante conmigo. Dios ha sido bueno, Dios ha sido Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Dígalo una vez más. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Su bondad me alcanzó, su amor me rescató, su gracia me salvó. Bueno es Dios, por eso cantaré y siempre alabaré. Y nunca olvidaré, bueno es Dios. Mis manos alzaré, mi vida entregaré, mi voz levantaré, bueno es Dios. Y no me cansaré de darle todo a Él. Yo quiero serle fiel, bueno es Dios. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios
Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Él brilla con su luz, venció la oscuridad. Y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz. Cuán grande es mi Dios, cántalo, cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. Cuán grande es mi Dios. Él siempre ha sido fiel, Él siempre ha sido fiel. La Trinidad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu, es Cordero y León, es Cordero y León. Cuán grande Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos y que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande,
Vamos a decirse una vez más, Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú. Bendito Dios. Fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. No hay nadie. Nadie como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, dice una vez más. Tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Buenos días, amados hermanos, amigos, iglesia. Espero que Dios les tenga con bien. Y esta mañana vamos a empezar dando las gracias a nuestro Padre Celestial por que la iglesia Centro Crecer está cumpliendo 11 años en el Señor. Gracias por su fidelidad. Gracias a Dios por su amor, gracias a Dios por su sustento y gracias a Dios por permitirnos como iglesia cumplir un año más de vida. Así es que vamos a dar gracias a Dios y también vamos a orar por el estudio de su palabra en esta mañana. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por bendecirnos. Gracias porque un día nos hiciste partícipes de esta tu iglesia, de esta tu obra. De manera específica, Señor, nos pusiste en este lugar. Gracias por permitirnos como iglesia Centro Crecer, cumplir un año más de vida. Te damos gracias por la vida de nuestro pastor fundador, Jimmy Gonzaga, porque un día pusiste en su corazón
abrir una obra en este lugar. Te damos las gracias por su vida y por nosotros, Señor, porque nos has permitido ser parte de esta congregación. Y te damos gracias por tu fidelidad, por tu provisión, por tu cuidado. Gracias, Padre Celestial. También queremos darte las gracias por esta mañana podernos una vez más reunirnos de manera virtual. Y gracias por la provisión de este medio que aún podemos comunicarnos, tener contacto con los hermanos y también como iglesia poder abrir tu palabra y poder estudiarla. Gracias y te pedimos la dirección bajo el Espíritu Santo, que nos bendigas en el entendimiento, que nos exhortes si tienes que exhortarnos, que nos animes, que es lo que también necesitamos en estos momentos, y que nos ayudes a seguir adelante, Señor. Gracias por este tiempo. Oramos en el estudio de tu palabra, agradecidos una vez más por tu fidelidad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros una vez más. Y sí, estamos de aniversario. No nos hemos podido reunir, pero seguro que cuando Dios permita que volvamos a hacerlo, tomaremos en cuenta estas cosas que lo estamos postergando nada más. De momento vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de el Génesis, en el inicio, los inicios, el libro del Génesis. Vamos a estar estudiando ahí un par de pasajes del libro de Génesis, del capítulo 6, por favor, y ahí estaremos un momentito. No sé cómo está nuestra fe en estos momentos, pero es mi oración que Dios nos continúe fortaleciendo cada día. Y pensando en esto, en cómo la iglesia ha sobrevivido, por así decirlo, algunas dificultades, y cómo Dios nos ha permitido estar aquí, entendiendo y sabiendo que Él sigue sosteniéndonos como su obra, Él y solo Él. Podemos también esta mañana, aparte de animarnos por la fidelidad de Dios, queremos animar o animarnos acerca de lo que Dios ha hecho en este tiempo, pero también acerca de lo que Dios ha hecho a través de la historia con la humanidad, con sus hijos, con su creación, pero también con su iglesia. Dios no es hombre para que cambie de opinión. Un día decidió salvarnos, un día decidió ayudarnos, un día decidió escogernos y guiarnos. Y Él no es hombre para que cambie de opinión, ni tampoco para que se olvide de sus pactos. Es Dios quien hizo un compromiso con su creación, debemos de recordarlo eso. Es Dios quien hizo un compromiso con su pueblo escogido. Pero también fue Dios quien hizo un compromiso con sus elegidos llamados iglesia. De eso no debemos olvidarnos nunca, mis amados hermanos, que fue Dios quien dio la iniciativa, y fue Dios y solo Él quien decidió amarnos, y fue Dios quien nos amó primero. Y para darnos esa seguridad vamos a ver dos puntos acerca del pacto y la alianza y la gracia de Dios y el amor de Dios. Así es que en el Génesis del capítulo 6, por favor, el versículo 5, nuestro texto se desarrollará en el ambiente o en el contexto de los que la mayoría conocemos como el diluvio. ¿Qué es lo que pasó en esa figura acerca del diluvio? Veamos lo que dice el versículo 5 del Génesis 6, por favor. Génesis capítulo 6, el versículo 5 cita la palabra de Dios. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha. La creación de Dios
el hombre se había olvidado de quién lo creó, se había olvidado que fue creado con un propósito, pero no solo se había olvidado de Dios, sino que se habían alejado tanto de su creador como seres humanos, como creación semejantes a su creador, a Dios, sino que también ya no parecían creación de Dios. Inclusive el quemimportismo del hombre por su creador, por Dios, llegado al punto que dice la Biblia que Dios se arrepintió. Un poquito más adelante en el Génesis 6, dice, y Dios se arrepintió. Y se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Dios no llega a avergonzarse, por así decirlo, de sus escogidos muy fácilmente. No eran pecados o pecaditos o cosas pequeñas en el mal o para mal lo que este pueblo estaba haciendo o estaban cometiendo. Eran aberraciones ante la santidad de Dios. La maldad del hombre se multiplicó. Eran aberraciones ante la misma humanidad lo que esta generación hacía. Ya no parecían humanos con principios y Dios se arrepiente de haberlos hecho. Llegamos así al versículo 8 del Génesis 6, que dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. La gracia de Dios con Noé va a representar la gracia de Dios no solamente con él, sino con la raza humana, con el ser humano. Esa gracia que sin merecerlo encontramos en Dios y que Noé la llegó a recibir. Debemos verla como una señal de que es Dios y de que fue Dios quien hizo este compromiso, quien hizo esta alianza. Así que es Dios creando una alianza, es Dios uniéndonos y es Dios quien da ese primer paso para un compromiso. ¿Cuál fue ese primer paso? Que en medio de todo Dios se eligió. No llega a escoger a Noé por la grandeza de Noé y no llega a escoger a Noé por su religiosidad. Lo que resalta en el versículo es la gracia de Dios. La gracia de Dios por Noé. Lo que resalta no es la humanidad de Noé, sino el amor de Dios por la humanidad. Así que en estos momentos considero, amada iglesia, que es tiempo de recordar, que nos va a hacer, es bueno recordar, que nos va a hacer bien recordar. La seguridad que nos puede dar el compromiso de la alianza que Dios hizo con Noé es esa misma alianza que permitió que lleguemos nosotros un día a conocerle. Ha sido esa misma alianza quien un día nos hizo libres según su palabra. Así fue como esa misma alianza quien nos llevó al arrepentimiento y al reconocer en nuestras vidas la necesidad de un Salvador. Y esa alianza ha sido la que nos ha sostenido durante 11 años como iglesia. Pero bueno, la buena noticia, mis amados hermanos, es que esa alianza y ese pacto que en su momento se hizo con Noé no ha terminado, no se ha desgastado y no se ha roto.
La Biblia dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Así que recuerde que un día usted halló gracia ante los ojos de Dios y esa gracia no se ha terminado. Es tiempo que podamos recordar el compromiso de Dios con Noé. Podemos recordar el compromiso de Dios con su pueblo, pero también podemos recordar el compromiso de Dios con sus elegidos, con sus escogidos, con la iglesia. Alianza de Dios con sus elegidos. Así que Noé halló gracia ante los ojos de Dios y fue elegido para construir el arca. También fue elegido para advertir a la humanidad de ese entonces acerca del diluvio. Pero fue Noé quien decidió creerle a Dios y subir en el arca. El arca era para todos aquellos que decidían creer. Así que, según la historia, pasó el diluvio y nos relata en el versículo 1 del Génesis 8. Génesis 8, el versículo 1, dice: Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Dios se acordó. Él no se olvida. No está en sus atributos el olvidarse. Está en sus atributos la fidelidad, la inmutabilidad y el ser un Dios omnipotente. No podía haberse olvidado del pacto que él mismo hizo con Noé. Se acordó Dios de lo que él había hallado en Noé, que fue su misma gracia. Leemos entonces un poquito más adelante en el Génesis 6, por favor. En el Génesis 6, el capítulo 6, el versículo 18. Dice: Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Eso fue el pacto de Dios con Noé. Estableció un pacto antes del diluvio, durante el diluvio, y ahora que ya había pasado el diluvio, vemos que Dios dice: y estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos. He aquí yo establezco mi pacto. Entonces el pacto también continuó después del diluvio. Probablemente Noé aún no había entendido la duración del pacto. Sin embargo, vemos que Dios le da la seguridad de su fidelidad al decirle que el pacto también es para sus descendientes. No era solamente para Noé, sino para sus descendientes. En este contexto, cabe recalcar, mis amados, que el pasaje dice: yo establezco mi pacto. Ese yo, en mayúsculas, establezco mi pacto. Ese yo firmo y doy seguridad a mi pacto. Ese pacto en el cual solo se va a ver una sola firma, por así decirlo. La firma del Dios Todopoderoso. Un solo sello, una sola firma al final de un pacto inamovible. La firma del Dios que no cambia. Esas palabras nos deben dar la seguridad
de cuánto le importa a Dios la humanidad. Esas palabras nos pueden dar y nos deberían dar la seguridad de lo que Dios hace por quien Él decide y por quien Él escoge. Y Él no cambia. Su pacto y su compromiso no se rompe. Esa componenda o compromiso me da la seguridad de que Dios ha tenido cuidado de sus hijos y así será. De que Dios tiene cuidado de sus hijos y de que Dios tendrá cuidado de sus hijos. Él dice, estableceré mi pacto. El pacto o alianza o compromiso se efectuó cuando Dios decidió que así sería con Noé. Así que ese pacto no podía y no iba a terminar por lo que aún quisiera o no hiciera o dejaría de hacer Noé. Porque fue Dios quien dijo estableceré mi pacto. Eso también llega a darnos tal seguridad de que a pesar de mi comportamiento y a pesar de las circunstancias y a pesar de lo que está por venir, que ni usted ni yo lo sabemos, sus hijos debemos confiar en que ese pacto inamovible continúa y no va a cambiar. Porque Él dijo, estableceré mi pacto. Y también porque sus hijos hemos hallado gracia, así como Noé halló ante los ojos de Dios. Eso ha traído a mi memoria también el pasaje que se encuentra en el libro de Gálatas. Si usted quiere buscar o tomar nota, en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas el capítulo 1, el versículo 15, dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Gracias, Dios mío, que me apartaste desde el mismo vientre de mi madre. Y la iniciativa obviamente no fue mía. Aún allí, en el vientre de mi madre, dice la palabra de Dios, que Dios se agradó y que me apartó. Si ni siquiera aún no había nacido, no se podría decir que Dios estaba escogiéndome y escogiendo a sus hijos por lo que hacían, si aún ni siquiera habíamos nacido. Así que en la elección de nuestro Padre Celestial se va a hacer por gracia y pura gracia. De la misma manera que nos relata en el Génesis acerca de la gracia que Dios encontró en Noé. Pero Noé halló la gracia ante los ojos de Dios. Así que mis hermanos, tengamos presente o recordemos que a pesar de lo que estamos viviendo, hay un pacto y un compromiso de parte de Dios que no se ha llegado a romper, y estoy seguro, y la Biblia nos relata, que no se romperá. Eso nos debe continuar animando. Su palabra, su compromiso, su pacto, su fidelidad, su inmutabilidad nos debe mantener firmes en su amor. También he querido recordar no solo la alianza de la gracia de Dios, sino también la alianza del amor de Dios. La alianza del amor de Dios.
Para eso veremos un pasaje en el libro de Primera de Juan. En el libro de Primera de Juan, el capítulo 4, voy a buscar el libro de Primera de Juan, el capítulo 4, la primera epístola universal del apóstol San Juan, el capítulo 4, los versículos 9 y 10, dicen, Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El pacto de Dios con la humanidad, con sus escogidos y sus elegidos, continúa en vigencia. Así nos relata este pasaje. Como Dios ha sido fiel a su pacto, como Dios ha sido fiel a sus palabras cuando dijo, estableceré mi pacto. Como Dios ha mantenido su fidelidad. Así que podemos recordar y podemos ver cómo continúa ese pacto, según este pasaje. Cómo se muestra o cómo continúa mostrándose ese pacto y también en qué consiste ese pacto, según el pasaje de Primera de Juan. Lo primero dice, ¿cómo continúa ese pacto? El pacto continuó porque la maldad del hombre continuó. Recuerden que en el pasaje de Génesis dice, pero la maldad del hombre era tanta que Dios se arrepintió de haberlo creado. Pero Noé halló gracia. Ese pacto sigue en vigencia y ese pacto continúa, pero también la maldad del hombre ha continuado. La maldad del hombre no ha cesado. Hay un pasaje en el libro de Romanos, el capítulo 5. Romanos, el capítulo 5, el versículo 20. Voy a dar lectura de la Nueva Versión Internacional, que dice, en lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que continuó la maldad del hombre, el pacto de Dios no se rompió y la gracia de Dios sobreabundó. No solamente abundó, dice que sobreabundó. Allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El pacto continuó porque la maldad del hombre continuó. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Dice también, ¿cómo se muestra o cómo se mostró ese pacto? Así como vimos que el pacto de Dios con Noé y su gracia se mostró cuando Dios dio a Noé la opción, si podemos decirlo, de subirse al arca y librarse del diluvio. De la misma manera, en el versículo 9 del pasaje de Primera de Juan dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros.
En Génesis dice, pero Noé halló gracia. En Primera de Juan dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. El pasaje dice que la alianza continuó y Dios mostró su amor y cumplió su alianza enviando a su Hijo para que vivamos por él. Así que Cristo termina siendo nuestra arca. Y Dios no solo dijo estableceré mi pacto cuando lo hizo con Noé, no solamente dijo establezco mi pacto y ahí queda, sino que estableció el pacto y proveyó del arca para Noé. Según este pasaje, Dios no solo mostró su amor, sino que envió a su Hijo unigénito para que vivamos por medio de confiar en Cristo. ¿Cómo se muestra ese pacto? Cuando Dios continúa dándonos el amor de su fidelidad, de su bondad y de su gracia al enviarnos a su Hijo Cristo. Según el pasaje, Dios no solo mostró su amor, sino que envió a su Hijo. Una vez más, no lo hizo porque lo merecíamos, sino por la gracia de Dios. El literal C también nos dice que ¿en qué consiste el pacto? ¿En qué consiste este pacto? Versículo 10 de Primera de Juan, el capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿En qué consiste entonces este pacto? El pacto de Dios con Noé consistió en establecer el pacto, en proveer, en este caso del arca, y en cumplir. Porque cuando pasó el diluvio, Dios permitió que Noé continuara con vida junto con su familia. Y ahora el pacto de Dios consiste, según este pasaje, no en que nosotros le hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Cuando dice la Biblia que Él nos amó primero, es el paralelo del pasaje de Génesis cuando dice, pero Noé halló gracia. Y en este pasaje dice, pero Dios nos amó primero. Él nos amó primero y por eso se estableció el pacto. Él nos amó primero y por eso envió a su Hijo. Él nos amó primero y por eso su pacto ha permanecido. Desde el mismo inicio del Génesis vemos el cumplimiento vez tras vez del pacto de Dios con su creación, con sus escogidos, con sus elegidos. Él nos amó primero y su pacto permanece. Él nos amó primero y su amor, su fidelidad y su inmutabilidad permanece para con la humanidad. Nos debe animar, considero mis hermanos, a pesar de las circunstancias. Debemos recordar estas verdades maravillosas.
que Dios nos amó, que Dios nos ama, y Dios continuará protegiéndonos, proveyéndonos y cumpliendo su pacto. Así que gracias damos a Dios, primeramente por la Iglesia Centro Crecer que cumple 11 años de vida, pero damos gracias a Dios por su pacto que permanece principalmente. Estableceré mi pacto. Damos gracias a Dios por su amor y por su fidelidad, lo que nos debe animar a continuar a pesar de. Cuando Dios expresó y exclamó diciendo que Él establecía un pacto, hemos de recordar también una de sus últimas palabras en la cruz de Cristo, cuando dijo, consumado es. No solamente estaba dando por terminado su pacto, por así decirlo, sino que estaba dando la certificación a que ese pacto se cumplirá. Parte y gran parte ya se ha cumplido. Cuando Él dijo consumado es, la obra ya se realizó. La reconciliación de Dios con el ser humano ya es posible cuando dijo Cristo consumado es. Así que recordemos, mis hermanos, en este nuestro sui generis aniversario, cómo Dios te amó, cómo Dios te escogió y cómo Dios te salvó y cómo Dios te puso en este lugar de una u otra manera para bendecirnos en aquellos buenos tiempos que podíamos reunirnos. Pero Él continúa, su pacto está establecido y Él continúa teniéndonos como iglesia, que aunque no podamos estar físicamente unidos, hay algo que no se ha roto ni se romperá, que es la unidad en Cristo. El sacrificio de Cristo y la confianza en ese sacrificio del hombre es lo que nos une y nos salva. Damos gracias a Dios por su fidelidad. Debemos recordarlo. Al final quiero terminar con esto, con esta pregunta. ¿Qué es lo que predicaba, por así decirlo, Noé? ¿Qué es lo que decía cada vez que le preguntaban al verle a él ahí construyendo el arca? Durante muchos años estuvo Noé y su familia en construcción del arca. Y creo yo que cada vez que la gente le preguntara o le preguntase acerca de qué es lo que estaba haciendo, Noé mismo explicaba que se acercaba un diluvio. Según nos relata la historia, cuando hablamos de un diluvio, hablamos de que no había llovido antes en la tierra. Así que era la primera vez que iba a pasar eso. La gente no creía. Cada vez que llegasen a ver a Noé construyendo el arca, la gente terminaba por burlarse. La historia también nos relata de que, según la Biblia, se dio específicas medidas a Noé para la construcción del arca. Bastante grande, de 3 pisos. Cuando Dios dice a Noé que ha de ingresar en el arca una pareja
de todos los animales existentes. Hay una cosa que Noé al final, cuando llegó a cerrarse la puerta y empezó a llover y empezó el diluvio, hay una cosa que en la mente de Noé no cabía. ¿Para qué Dios mandó a construir un arca tan grande? Se dice, según la historia y según las medidas bíblicas, que en el arca había espacio para mucha gente. Aunque Dios estableció un pacto con Noé, en el arca había espacio para todos aquellos que en vez de burlarse de la advertencia del diluvio que enseñaba o predicaba o pregonaba Noé, podían subir. En el arca había demasiado espacio. Al final la historia nos va a relatar de que fue Noé y su familia quien llegó a subir en el arca y todos los animales que Dios había ordenado. Haciendo un paralelo de esta historia con nuestros días, hoy no predicamos sobre un diluvio. Hoy no predicamos sobre una arca. Menos mal no estamos construyendo un arca. Pero sí predicamos lo que para muchos es locura, como lo fue en los tiempos de Noé, el diluvio. Sí predicamos a una separación del ser humano de Dios por culpa del pecado. Y sí compartimos que es necesario y que va a ser necesario la fidelidad de Dios y el pacto de Dios y la gracia de Dios, de la provisión de Dios a través de su Hijo y su sacrificio, y predicamos y pregonamos de que es necesario o de que es necesaria la fe en Jesucristo para que el ser humano, para que el hombre pueda volver a tener comunión con su Creador. Sí podemos decir también que el fin del mundo está cerca. No va a ser esta vez por un diluvio. Hay cosas peores. Si usted quiere saber cómo, puede dar lectura al último libro que se encuentra en la Biblia. Pero sí estamos enseñando y sí estamos compartiendo y sí estamos predicando de que así como Dios encontró o dio gracia a Noé, también hoy en día es posible hallar de esa gracia, de ese regalo de Dios. ¿Cómo? Subir en el arca va a representar de que tú, mi amigo, confíes en que es necesario tener fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. Cristo es nuestra arca. Y es urgente que entendamos de que el diluvio viene pronto. Es necesario entender de que Dios ya ha dado una sentencia y que debes confiar en Cristo como su Salvador personal. Ahora que estamos en confinamiento, hemos pasado ya de los 30 días, probablemente tienes más tiempo con tu familia.
O probablemente o simplemente tienes más tiempo para poder preguntarte qué hay después de todo esto. Al final, todos llegaremos a morir. Pero ¿qué hay después de la muerte? Creo que son momentos de preguntarnos. Dios hizo un pacto con Noé, la provisión de la perpetuidad de Dios, de Noé sobre la tierra. Pero también Dios hizo un pacto con la humanidad por medio de su Hijo, Cristo, porque Él nos amó. En esto se mostró el amor de Dios, mi amigo, para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y que envió a su Hijo en paga por nuestros pecados. ¿Qué tenía que hacer la gente en los tiempos de Noé? Ni siquiera tenía que ayudar a construir el arca. Solamente tenía que creer y entrar por esa puerta. ¿Qué tienes que hacer hoy en día, mi amigo? Solamente tienes que creer que Cristo es esa arca. Hay una cosa que también se relata en cómo ha de construirse el arca, y dice que tenía una sola puerta. Eso hemos de recordar también lo que Cristo dijo: yo soy la puerta. No hay otra manera de entrar ahí sino por medio de Cristo. A ti que esta mañana me estás viendo a través de este medio, amigo, a mi familia, a mis familiares, creo que es tiempo de decidir de una vez por todas acerca de lo que Dios nos está dando la oportunidad aún de pensar en su pacto de amor, la provisión de su Hijo, en quien hemos de tener que confiar para poder reconciliarnos con nuestro Creador. Gracias, mis hermanos, una vez más, por estar presentes. Gracias por tenerme la paciencia y un poquito diferente. Cada vez estamos aprendiendo más. Este medio no lo habíamos utilizado, pero estamos intentando mejorar cada día. Hasta cuando Dios permita que estemos aquí, nos volvemos a reunir. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Feliz aniversario para la Iglesia Centro Crecer. Como estoy diciendo, si Dios lo permite, nos volveremos a ver. Y si no es así, en el cielo seguro nos veremos. Que Dios les bendiga.